el tema del pagaré. El pagaré es un tema del derecho mercantil. El pagaré es un título de crédito regulado por la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito. Los títulos de crédito son actos de comercio de conformidad con el Código de Comercio y cosas mercantiles de conformidad con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Un título de crédito es un documento mm, que es necesario para ejercitar el derecho literal que en el mismo se establece. El pagaré es un documento que contiene una promesa incondicional de pago de una suma determinada de dinero que una persona llamada suscriptor hace otra persona llamada tenedor o beneficiario, por lo cual, toda vez que el pagaré es un título de crédito, el tenedor o beneficiario del pagaré tiene el derecho de recibir el pago de la suma determinada de dinero por parte del obligado al pago, es decir, del suscriptor del documento. En México, aquí en nuestro país, en nuestros días, no obstante que existen figuras jurídicas específicas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones como son la hipoteca, la prenda o la fianza, es común que las personas utilicen pagarés para garantizar el pago de una cantidad de dinero. Es importante aclarar que un pagaré no es una letra, como algunas personas lo llaman comúnmente, si bien la letra de cambio es también un título de crédito y se encuentra prevista en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, difiere del pagaré. Las características del pagaré son dos y el pagaré es un documento autónomo, es decir, existe independientemente del acto o negocio que le dio origen. Y el segundo, el pagaré es un título ejecutivo, es decir, en caso de que exista incumplimiento de pago por parte del suscriptor, el tenedor podrá ejercitar su derecho a obtener el pago de la suma a través de un juicio por medio del cual el suscriptor demandado será requerido de pago y en caso de incumplimiento al requerimiento le sean embargados bienes suficientes para cubrir el pago de la suma adeudada. Para que un pagaré exista, sea válido y pueda surtir efectos legales, deberá tener en su contenido los requisitos que establece la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, sin importar que el documento se encuentre redactado en un formato impreso, bien de puño y letra. En la práctica, comúnmente las personas usan formatos disponibles en Internet o de venta en tiendas, pero nada impide legalmente que el documento sea redactado de puño y letra siempre y cuando reúna los requisitos que dispone la ley. Los requisitos del pagaré son el contenido que debe de contener un pagaré de conformidad con la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito. Es el siguiente: la mención de ser pagaré inserta en el texto del documento, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, la época y lugar del pago, la fecha y el lugar en que se suscribe el documento, la firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o a su nombre. El aval en el pagaré. La figura del aval es una forma de garantizar en todo o en parte el pago de la suma determinada de dinero contenida en el título de crédito, siendo en el tema que nos ocupa y que les menciono el pagaré. El avalista es la persona que se obliga de forma solidaria con el signatario el pago de la suma determinada de dinero contenida en el pagaré. La Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito dispone como requisito que el aval deberá constar en el pagaré o en hoja adherida a él. El endoso en el pagaré. La figura jurídica del endoso es un medio para transmitir los títulos de crédito como el pagaré. A través del endoso, el tenedor del documento endosante manifiesta su voluntad de transmitir el documento a otra persona endosatario. El endoso deberá constar en el pagaré o en hoja adherida a él. La Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito contempla que el endoso puede ser en propiedad, en procuración o en garantía. El endoso en propiedad transfiere la propiedad del documento y todos los derechos inherentes a él. El, el endoso, el endoso en procuración al cobro no transfiere la propiedad del documento, pero faculta al endosatario para cobrar el documento de forma extrajudicial o judicial. El endoso en garantía
en prenda o en otro equivalente, confiere al endosatario todos los derechos y obligaciones de un acreedor prendario respecto al título endosado y los derechos inherentes a él, incluso las facultades de cobro o extrajudicial del documento. Las acciones para obtener el pago del pagaré. A falta de pago total o parcial del pagaré o cuando el suscriptor del pagaré sea declarado en quiebra o concurso mercantil, el tenedor del documento podrá ejercitar ante los tribunales competentes la acción cambiaria directa y en vía de regreso. La acción cambiaria directa se ejerce en contra del suscriptor o su avalista o avalistas, si es que los hay. La acción cambiaria de regreso se ejerce en contra de los endosantes o de su avalista o avalista si los hubiere. La acción cambiaria podrá ejercitar el tenedor del pagaré en contra de todos los obligados, suscriptor, endosantes o avalistas. 3. De una vez o bien en contra de alguno de ellos sin perder la acción en contra de los otros y sin tener que seguir el orden de las firmas de los endosantes. Mediante esas acciones, el tenedor del documento podrá reclamar el pago del importe total del pagaré, los intereses moratorios desde el día del vencimiento y demás gastos legítimos. El obligado en vía de regreso, endosantes o avalista que cumplen con el pago del pagaré, podrán exigir mediante la acción cambiaria el reembolso de lo que hubiera pagado menos las costas a que haya sido condenado, los intereses moratorios al tipo legal sobre la suma desde la fecha de pago, fecha de su pago, los gastos de cobranza y demás gastos legítimos. La acción cambiaria directa prescribe en 3 años contados a partir de la fecha del vencimiento del pagaré. Los supuestos previstos tratarse del pagaré son diversos y su configuración en la realidad puede variar y por ende dar lugar a consecuencias jurídicas distintas. Lo que he mencionado en este espacio es de carácter meramente informativo y hasta ilustrativo, o sea, para que se pueda poder tener un aprendizaje básico de lo que es el pagaré. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias por la atención y hasta luego.